La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Soy Fran, acabo de incorporarme como mecenas al programa y bueno, en este pequeñito espacio que tengo quería simplemente animar a otras personas que como yo estábamos pensando en incorporarnos, están esperando ese momento de hacerlo, un poco para que se unan a este proyecto, para que bueno, hagan posible estas labores que realizáis de acompañamiento y de información, que creo que son tan necesarias y más en el mundo, como decimos, tan complejo en el que vivimos. Muchísimas gracias, un saludo muy fuerte y ánimo. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Pues porque mire, en nuestro país cualquier persona, vote a quien vote, les vote a ustedes o nos vote a nosotros, sabe que no puede haber gente sin casas mientras hay casas sin gente y sabe que no puede haber nadie sin luz. Pero es que además lo dice el artículo 128 de la Constitución española, que dice que toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, debe estar sometida al interés general. Alguien tan cualificado para solucionar el gran problema de la energía eléctrica en nuestro país, experto con un gran currículum, como ser delegado del Gobierno cuando el caso Prestige o como ser director de la Guardia Civil cuando la tragedia del Tarajal, es enchufado en Red Eléctrica Española por 150.000 euros al año. Yo creo que los españoles tienen motivos para sentir que hay una cultura de la impunidad. Señor ministro, el 11 de noviembre del año 2016, del año pasado, presentamos una proposición de ley, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Socialista, para que bajar el IVA de las entradas del cine y el IVA de otros productos culturales. El 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, recibimos el veto del Gobierno. Ni discusión, ni debate, ni enmienda. Veto. A esto es a lo que me refiero cuando digo que sus palabras son mejores que sus actos. Muchas gracias. Vamos a bajar el IVA de los espectáculos en directo. Cuando cumplamos con la senda del déficit, bajaremos también el IVA de las entradas al cine. En nuestro ADN político, señor presidente, no está en subir los impuestos, está en bajarlos, porque creemos que donde mejor está el dinero es en los bolsillos de los españoles para que hagan con él lo que quieran. Todos los socialistas queremos la unidad, pero la unidad solo se va a construir con el voto de la militancia. El camino de la alianza entre las fuerzas progresistas con el Partido Socialista vertebrando ese cambio y poniendo fin a los gobiernos de la derecha, o el camino emprendido por la gestora y las fuerzas que le apoyan y que ha situado al socialismo español en tierra de nadie. Claro que hay tensiones, es que eso es de sentido común. Y yo lo que estoy planteando es que me gustaría que esas tensiones de poder se presenten como tales, se presenten, yo quiero ocupar este espacio. Yo me he leído los documentos de Rejón. ¿Y qué he visto ahí? He visto que él, como ha decidido, o por lo menos es lo que está diciendo, no presentarse a la Secretaría General, está diseñando una Secretaría General prácticamente enjaulada, donde el secretario general da igual, incluso fíjate, el programa político, que eso es una tontería suprema. O sea, que es como que le obligas a Sabina a cantar una canción de Bertín Osborne, no. Yo ya lo he dicho muy claro, yo creo que no está bien mentir y no está bien sobre todo intentar sembrar cizaña entre Pablo y yo, porque eso le hace daño al proyecto. Y por tanto creo que lo que nos debemos es una discusión política tranquila, entre compañeros, en la que podamos discutir de las ideas y del rumbo. Todo lo que sean las insinuaciones, los ataques o las palabras gruesas, creo que intentan sembrar cizaña y que por tanto no vienen al caso. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera. Ahora
haremos los saludos apropiadamente, pero sabéis que la noticia cayó ayer como una bomba en el seno de Podemos cuando a última hora de la noche Carolina Vescanza anunció por carta su renuncia a formar parte de la ejecutiva del partido. Estás escuchando La Cafetera. Carolina Vescanza, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, ha sorprendido mucho tu decisión y decías en la carta en la que lo anunciabas, decías, con esperanza tomamos una decisión difícil porque la obligación de cuidar Podemos está por encima de cualquier otra. ¿Por qué no has querido ir en las listas? Bueno, tanto Nacho Álvarez como yo, pues llevamos muchas semanas, incluso muchos meses, tratando de tender puentes y de crear espacios de acuerdo mínimo entre las distintas posiciones que hay en Podemos, para intentar, digamos, mantener más o menos acotado el marco de la confrontación. Hemos montado un colectivo, el colectivo Mayo 2011, un espacio de liberación, hemos hecho propuestas de negociación, hemos intentado crear unas reglas básicas, y esto lo hemos repetido mucho, sobre cuáles debían de ser las formas del juego después de Vista Alegre, ¿no? De manera tal que los equipos principales se comprometiesen a respetar esas normas, pues antes de saber si iban a ser mayoría o minoría, precisamente porque entendíamos que era el mejor marco para crear unas normas justas para todas y para la organización. Lamentablemente, por el momento no conseguimos eso, y en ese sentido nosotros nos planteamos ese objetivo como el objetivo prioritario de esta segunda Asamblea Ciudadana. Cuando las cosas se ponen en lógica o en modo choque de trenes, no siempre es lo más prudente subirse a uno de los trenes. A lo mejor lo que hay que hacer es ponerse a un lado, esperar y ver cómo se puede seguir ayudando, pero sin necesariamente ir a la confrontación en esos términos. Porque para quien no conozca ahora mismo los procesos internos que está viviendo Podemos, ¿estabas obligada a elegir entre ir en una lista o ir en la otra? Bueno, nosotros, si me hubiesen preguntado hace 2 meses si yo me iba a ver en esta situación, ni se me habría pasado por la cabeza, y creo que a Nacho Álvarez tampoco. Nosotros nunca nos planteamos construir una candidatura porque nunca creímos que tal cosa hiciera falta. Pero de alguna manera la dirección política de Podemos, entre la que me incluyo, hemos permitido durante quizá demasiado tiempo que el eje de la confrontación de Podemos se construyera no en relación a los temas que queremos tratar o al interés que tengamos en el cambio constitucional o en el cambio del modelo productivo o en nuestras propuestas contra el machismo, sino que se construyera en torno a 2 compañeros y la confrontación entre 2 compañeros. Y eso creo que ha sido y que está siendo malo para Podemos, y eso creo que nos resta más de lo que nos suma. Dices en la carta en la que anuncias tu salida que los equipos más fuertes están actuando de espaldas a la voluntad de diálogo, a una voluntad que es compartida por la gran mayoría de las personas inscritas. He visto algunas interpretaciones en la prensa esta mañana. Dice La Razón que tus compañeros han dado la espalda a las bases. ¿Lo interpretas así? Bueno, yo lo que creo es que a lo mejor le hemos dado la espalda, le estamos dando la espalda al sentido común, ¿no? Y a la cordura. Yo creo que es evidente a ojos de todo el mundo, incluso me atrevo a decir a ojos de la gente que no es de Podemos, que este planteamiento binario, que esta forma de confrontar es una usurpación de lo que tendría que ser un debate precongresual en Podemos. Podemos no nació para dividir a la organización en pablistas y rejonistas. Podemos nació para cambiar nuestro país, y en el momento en el que salimos a las calles le dijimos a la gente que asumíamos la responsabilidad de impulsar ese cambio, creo que lo hacíamos con todas las consecuencias, y eso implica también la responsabilidad del cuidado. Muchas veces hablamos de cuidado y yo no me lo tomo como una retórica, sino como una ética política. Cuidar significa también cuidar las herramientas del cambio y garantizar que eso que nos comprometimos a hacer, el llevar la voz de la gente a las instituciones, lo cumplimos. Yo creo que plantear el debate en los términos en los que se ha planteado es una apropiación ilegítima de Podemos, que es mucho más que eso. Yo creo que las dirigentes y los dirigentes de Podemos tenemos una responsabilidad básica, que es entender que el proyecto político y el proceso de cambio está por encima de todos nosotros, es algo más grande que nosotros. Es cierto, nosotros fundamos Podemos, pero ya no nos pertenece. Podemos es de la gente y de la historia política de este país, y por tanto tenemos que estar a la altura de lo que hemos dicho que íbamos a ser capaces de hacer.
Claro, lo que pasa es que tú eres consciente de que tu salida tiene un enorme impacto público. Ayer lo que pasa es que se conoció a última hora y los medios lo han recogido de forma testimonial en las portadas, por lo menos en sus primeras ediciones, pero es evidente que el perfil técnico que tienes y, digamos, la transversalidad que representas hace que el anuncio de tu salida sea muy fuerte para la organización. ¿Eres consciente de esto? Bueno, Nacho Álvarez y yo simplemente no nos presentamos a la reelección en los órganos de dirección política de Podemos, pero ni nos vamos de Podemos ni tenemos intención de abandonar nuestra responsabilidad, porque, insisto, cuando le dijimos a la gente que podíamos, asumimos un compromiso. Y creo que tanto Nacho como yo seguimos con las fuerzas intactas para cumplir ese compromiso. Lo que ocurre, Fernando, es que, insisto, cuando dos trenes deciden coger rumbo para chocar uno frente al otro, no siempre lo más sensato es subirse a uno de ellos. A lo mejor es más prudente, más coherente y más cabal para con nuestros objetivos como Podemos, como organización, no subirse a ninguno de los dos, ponerse a un lado y ayudar cuando se pueda. ¿Qué le está pasando a Podemos? ¿Cuál es tu diagnóstico? Porque no conseguimos dibujar exactamente cómo se ha llegado a este lugar. Hay quien habla de crisis de crecimiento, otros de diferencias entre una cierta burguesía intelectual frente a un Podemos de la calle. ¿Tú qué crees que está pasando? Bueno, yo creo que tiene mucho de crisis de crecimiento, efectivamente, y eso lo hemos notado en muchos ámbitos, pero creo que también como dirección política de Podemos no hemos sabido calibrar bien los riesgos de ciertas estrategias o de sencillamente dejarnos llevar por marcos que se construyan desde fuera. A mí me gustaría que cuando se habla de debates en Podemos, pues hablásemos de la gente de Podemos que está más comprometida con el cambio constitucional, la gente de Podemos que está más comprometida con la renta básica, la gente de Podemos que está más comprometida con la lucha feminista, y te aseguro que todo eso existe, Fernando, no habría que inventárselo, eso está ahí. Quiero decir, de hecho, la vida cotidiana de Podemos se vertebra en torno a esos ejes. Y todas y todos nos reconocemos en esos marcos. Yo cada vez que me encuentro con una compañera o con un compañero que está en un órgano de dirección, sé perfectamente cuál es su agenda dentro de la organización y cuáles son los temas por los que está ahí y que quiere defender. Y eso está invisibilizado porque nos hemos dejado construir sobre un eje confrontativo y que yo creo que es muy negativo para la organización en torno a dos compañeros que creo que a lo mejor en otras circunstancias eso podría haber sumado, puede ser, pero no es el caso ya. Eso no está sumando, eso está restando y está generando un enorme extrañamiento entre la gente que nos ha apoyado, a veces con mucho esfuerzo además, porque mucha gente nos ha apoyado además poniendo sus ahorros y poniendo su dinero a través de los microcréditos y a través de la financiación de nuestras campañas, y a través de la gente que no nos ha apoyado, pero que nos gustaría que nos apoyase en los próximos meses y en los próximos años. Por tanto, yo creo que lo más coherente era ahora mismo ponernos a un lado, sencillamente para no perder el rumbo. No hemos dado un paso atrás, sencillamente hemos intentado mantener la brújula señalando hacia el lugar adecuado. ¿Renunciáis a un puesto en la nueva ejecutiva de Podemos? ¿Dejarás el acta de diputada? De ninguna manera. Es decir, ni yo dejaré el acta de diputada, ni Nacho Álvarez creo que deje sus responsabilidades en el trabajo con la Secretaría Económica. Nosotros queremos, estamos en Podemos, somos parte de Podemos, y precisamente lo que queremos es ayudar a que Podemos salga de este marco que entendemos tan negativo. Yo creo que cuando quieres cambiar una cosa lo que tienes que hacer es quedarte y remar por ella, pero la única forma que hay en Podemos de remar no es formar parte de la dirección política. Creo que se puede hacer en muchos sitios. Yo espero seguir, por supuesto, con mi trabajo parlamentario, con las responsabilidades que tengo en el Congreso de los Diputados, y espero seguir haciendo, me voy a dejar la piel por hacer mi trabajo lo mejor posible, como he hecho hasta ahora. Creo que hay que entender que la dirección política de los partidos no es el único sitio desde el cual se puede trabajar, y que en estos momentos, planteadas las cosas en estos términos, hemos querido ayudar a Podemos, y no dando un paso atrás, sino, insisto, dando un paso al lado, porque esta lógica no puede ser positiva para nuestro proyecto. Te habían invitado a formar parte de las listas. ¿Qué te dijo Iglesias cuando le comunicaste tu salida, tu renuncia?
Si es que esto viene de atrás, porque, insisto, llevamos muchas semanas intentando construir un acuerdo entre las candidaturas principales sobre puntos básicos. Entonces, esto no es un debate sobre si queríamos ir en las listas o no. Si la cuestión hubiera sido querer ir en las listas, pues nos hubiésemos quedado quietecitos y no hubiese pasado nada. Si no se trata de eso, se trata de intentar arreglar o ayudar a arreglar las cosas. Y desde nuestro punto de vista, Nacho y yo estábamos muy convencidos, y lo seguimos estando, que la mejor forma de llegar a Vista Alegre habría sido conseguir un acuerdo de mínimos sobre las normas que tienen que vincular a toda la organización después de Vista Alegre. Bueno, no lo hemos conseguido, pues quizá ayudamos más intentando recuperar un poco de cordura e intentando ayudar a la organización cuando salgamos de esta dinámica que mucho me temo que va a acompañar a Podemos hasta la celebración de la segunda Asamblea Ciudadana. Carolina Vescansa, muchísimas gracias, Carolina, por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Venga, muchas gracias a ti, Fernando. Un abrazo. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, muy buenos días a todos. Ahora sí, ya con calma, con detenimiento. Buenos días, Lucy, Miguel, Su Perfume, Carrington, Ubelán, Lucy, Lobillo, Lucky Lobillo, tantas y tantas amigas que se están incorporando al programa. Hardy Useful, buenos días, Hardy. Ahora hablamos tú y yo a solas. Ahora hablamos a solas porque resulta que... Bueno, el lío es monumental, el lío que hay montado, pero no solamente el que está circunscrito en torno a Podemos. Hay un lío político. El panorama político español está verdaderamente agitado. Tenemos un partido socialista roto, gobernado por una gestora que apoyó al Partido Popular, que afronta un debate que se presume muy tenso dentro de unos meses. Ahora hablaremos de eso porque ayer escuchamos a Pedro Sánchez, pero que está dividido entre el susanismo, el sanchismo, Partido Socialista. Tenemos a un Podemos dividido en una batalla también precongresual que se debate entre la batalla institucional, la batalla de la calle. Bueno, ayer estuvimos hablando largo y tendido en el programa sobre este asunto, donde, en fin, participasteis muchos de vosotros tratando de hacer ese diagnóstico de lo que le está ocurriendo. Ese Podemos que había recogido el testigo del 15M, de los indignados, de la necesidad de regeneración en la vida política española, y que, como vemos, está viviendo una auténtica convulsión. Así que, digamos que lo que está circunscrito en torno a la socialdemocracia, desde la socialdemocracia hasta a la izquierda, se encuentra sometida a enormes presiones, a enormes vaivenes. Bueno, es un retrato probablemente lo que le está ocurriendo a la izquierda en todo el mundo. Así lo describen. Lo que no se sabe muy bien son las causas exactamente. No se sabe si es por un producto de la crisis económica o quizá por cómo se han ido desdibujando también las grandes líneas que identificaban a la izquierda en el mundo, pero sea como fuera, el panorama es desolador. Lo coincide toda la prensa internacional, no es un problema exclusivo de España, es un problema que está afectando a la izquierda internacional. Juan Rodríguez Vita, muy buenos días, Juan. Rafael Domingo, muy buenos días. Ángela Cacho, Ángel Trianero, Fernando, Leer Lopmar, Enric de Gracia, bueno, tantas y tantas personas que se incorporan. Hemos elegido un hashtag hoy para comentar el programa en Twitter: Vescansa en la cafetera, @Vescansa en la cafetera. A través de este hashtag hay un auténtico club de debate todas las mañanas en Internet, gracias a la gente que se convoca en torno al mismo, así que utilizadlo para participar en el programa, y también a través de ese mismo hashtag podéis enviar informaciones sobre las que queréis que coloquemos el foco en un programa que necesariamente tiene que observar lo que está ocurriendo en la política española, en la agenda setting, la forma en la que lo recogen los grandes medios de comunicación. Es parte de la filosofía de este programa. Sabéis que es una lectura de prensa compartida, entre otras cosas. Pero hay una agenda diferente, que es la agenda de la cafetera, los temas sobre los que queréis que pongamos el foco. Hoy, por cierto, vamos a hablar, además tengo mucho interés en hacerlo, porque es una historia sobre la que quiero que nos detengamos. Vamos a hablar con Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Sabéis que la semana pasada apareció el cuerpo de un niño de 6 años en una playa de Barbate, sin nombre. Apenas ha tenido recorrido en los medios de comunicación. Hay grandes críticas en la prensa internacional por este asunto.
apenas ha tenido recorrido. Todos recordamos, tenemos en la retina esa dramática imagen del niño Aylan muerto en las costas de Turquía, que dio la vuelta al mundo y que supuso también un terremoto para las conciencias de los europeos, que terminó por diluirse. Bueno, pues en esta ocasión ha pasado sin pena ni gloria. Y no quiero que esto suceda. Y parte del compromiso de este programa es no volver la mirada hacia otro lado cuando ocurren estas cosas. Así que vamos a hablar después en un rato con Rafael Lara de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que está denunciando precisamente esa desidia tan enorme de las administraciones y en buena medida también de la ciudadanía, de la sociedad. María.es, muy buenos días, María Navarro. Buenos días, por decir algo, porque, madre mía. El panorama político, el panorama social es convulso, es agitado. Pero no, bueno, yo creo que a lo mejor más que lamentarnos no habría que haber tomado medidas, y de hecho yo creo que estamos a tiempo de tomar medidas. Que la ultraderecha no avance en el mundo depende sobre todo también de la izquierda. Esa izquierda que yo creo que el problema que ha tenido, en el caso del Partido Socialista en muchas regiones y en muchas partes del mundo, ha sido olvidarse de que era de izquierda, supuestamente. Y luego en el caso de Podemos, no lo sé. No sé qué ha pasado. Bueno, pues podemos analizarlo en compañía de los oyentes. Sabéis que este es un programa profundamente interactivo que pretende dar voz a la ciudadanía. Muchos de los mejores análisis han surgido precisamente de los oyentes. Así que 627-002-002 es el número de teléfono donde hay un WhatsApp. Allí podéis dejar vuestras notas de audio, enviar notas de audio unos 30 segundos y con un pequeño titular en texto para que podamos agrupar los mensajes. 627-002-002. Y yo que comparto tu inquietud, María, pero venía pensando esta mañana, cuando bajaba al estudio, 6 de la mañana, con un frío aterrador, porque hacía un frío en la calle, además está lloviznando aquí en los límites del bosque de Sherwood, donde tenemos el garaje clandestino desde el que se emite este programa. Y es verdad, lo decía Gramsci, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Hay muchos retos y también muchos riesgos al mundo, a la situación que estamos viviendo. Pero también hay una excelente oportunidad para los liderazgos, una excelente oportunidad para coger las riendas en este momento. Así que no solamente la responsabilidad está en los actuales líderes de Podemos que se encuentran en una situación, no me imagino, claro, la situación de presión es absoluta ahora mismo en las élites de Podemos, que se encuentran frente a este Congreso, están sometidos a una enorme presión mediática, ciudadana también, porque hay muchas esperanzas puestas en ese partido, y hay una enorme oportunidad, entender esto desde el liderazgo. El que salga de aquí saldrá muy reforzado si coge el toro por los cuernos, es capaz de hacer una política integradora. Eso es extremadamente importante. El gran reto ahora mismo de Podemos es, más allá de lo que ocurra en el Congreso, que se están jugando las cuotas de participación, las cuotas de poder. Esto ocurre en todos los partidos políticos. Ahora está más acallado en el Partido Popular, pero digamos que es un choque natural de trenes que sucede siempre ante un Congreso en el que hay varias líneas, varios candidatos y reparto de cuotas de poder, que esto es lo trascendental, esto es lo fundamental. ¿Quién va a dirigir Podemos en los próximos meses? El que sea capaz de entender que además hay una gran expectación de los ciudadanos para resolver esta situación, el que sea capaz de entender esto y ejercer ese liderazgo y ejercer un papel conciliador con las dos partes, ese será el líder no solamente de Podemos, del partido, ¿no? El que sea capaz de aglutinar a las fuerzas más potentes y también a los disidentes, ese será el que tenga el mando del liderazgo. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo no estás sola. ¿Y qué me decías, María? Que lo más importante yo creo que de esta entrevista es que nos quita toda duda que teníamos. Por ejemplo, ayer había gente que tenía esa duda, ¿no?, de que realmente a lo mejor no hubiese tal división, y Vescansa ha evidenciado que hay una división en Podemos.
Y de hecho, yo recomendaría también a muchos de Podemos que vayan al chat también y al hashtag de este programa, porque mucha gente se está lamentando por esto y muchos están analizando que realmente hay una división. Y además también que mientras esto está ayudando a que el Congreso del Partido Popular, que es en el mismo fin de semana, no tenga ningún problema y pase desapercibido. Con lo cual también tendría que haberse preguntado si poner la misma fecha del Partido Popular con la de Podemos era una buena idea. No, bueno, este es un debate en el que yo ayer no quise entrar y no voy a entrar, pero voy a hacer una mínima alusión porque me lo habéis pedido, porque lo saca además María y porque, bueno, pues si lo queréis, pero ayer alguien decía, no se puede contribuir a la agenda setting dándole más volumen a una cosa que además seguramente está exagerada, ¿no? Yo comprenderéis que no tengo la más mínima intencionalidad en participar de las estrategias políticas de nadie, ni para mal, si es que existen esas estrategias mediáticas, como dice Juan Carlos Monedero, ni para mal, ni desde luego para bien tampoco. No nos corresponde a nosotros participar o ayudar a ninguna organización política. Estaría bueno. Sí nos corresponde y sí es obligado explicar lo que está ocurriendo. La misión de los medios de comunicación es ejercer como herramienta para que los ciudadanos tengan información suficiente a la hora de ejercer su derecho democrático sagrado al voto. Así que no nos engañemos. El papel de este programa es contar las cosas que están ocurriendo. A veces nos gustan más, a veces nos gustan menos, ¿no? Pero hay gente... esto no es un problema de la agenda setting. Esto es un problema que veníamos detectando desde hace muchos meses, que no solamente queda ilustrado con la dimisión de Carolina Vescansa, con la salida de Carolina Vescansa. Es un asunto que es flagrante desde hace meses con entre cualquier persona que tenga un mínimo contacto con Podemos. Y es preocupante porque esto afecta a la política española. De la misma manera que nosotros adelantamos en este mismo programa e hicimos el mismo ejercicio con el Partido Socialista cuando se enfrentó a esa crisis, de la misma manera que lo veníamos avanzando desde hacía muchísimo tiempo en este programa. Hablamos un año antes de que estaba partido el PSOE entre las bases y las élites y que había una enorme tensión entre ellas y se produjo ese choque de trenes que terminó con la expulsión de Pedro Sánchez, que todos conocéis bien. De la misma forma, cuando eso afecta a Podemos, nosotros lo explicamos. Y esto a algunas personas les puede gustar más o les puede gustar menos, pero tenéis que tener en cuenta que también es una garantía de que contamos la verdad y de que eso nos protege a todos y os protege en el futuro y nos hace leales con la realidad, incluso cuando no nos gusta o cuando no nos parece bien. Así que es una garantía también para vosotros mismos, ¿no? En fin, a mí me pareció muy interesante la participación de los oyentes porque efectivamente, como dice Elena, ayer fueron los oyentes los que explicaron lo que estaba ocurriendo y su interpretación de los acontecimientos de lo que estaba ocurriendo. El programa lo podéis recurrir a él todavía porque había algunas lecturas francamente buenas. En fin, vamos a repasar un poquito las portadas de los periódicos y luego continuamos porque hay de verdad muchísimos otros temas a los que tenemos que referirnos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas.
Bueno, hay una información que está teniendo ahora muchísimo impacto en las redes sociales, es trending topic en este momento. No viene recogida en las portadas de los periódicos porque se ha producido de madrugada. Ha fallecido José Antonio Alonso, el que fue ministro de Interior y de Defensa en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha fallecido esta madrugada en el Hospital Ramón y Cajal. Estoy viendo cómo, se han avanzado algunas informaciones. Las agencias dicen que ha sido tras una larga enfermedad y lo ha confirmado el secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, a través de Twitter, y a partir de ahí pues hay mensajes de pésame, Eduardo Madina, en fin, de diferentes personalidades y militantes de la familia socialista. José Antonio Alonso, ministro con José Luis Rodríguez Zapatero, fue diputado en León también, fue ministro de Defensa, que ocupó desde el año 2006 hasta el final de la legislatura. Y, en fin, sufrió un tipo de... se le había diagnosticado diferentes aspectos de una enfermedad y finalmente ha fallecido. Era un jurista muy reconocido, había sido magistrado desde el año 88, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial, portavoz de Jueces para la Democracia, en fin, José Antonio Alonso. Escuchas La Cafetera. Bueno, informaciones que, como decíamos, no vienen todas recogidas, ni desde luego en su total dimensión, puesto que o bien se han producido de madrugada o se produjeron a última hora de la noche. La propia salida de la carta de Carolina Vescansa llegó a última hora en las redacciones, entonces lo han recogido algunas ediciones, ya en la segunda edición, en la primera edición pocas, pero nos encontramos con otras informaciones que hoy ocupan las portadas de los periódicos. Y sí, en algún aspecto, si nos encontramos que han reservado espacios en sus columnas. Dice el periódico El País: Iglesias y Errejón se enfrentarán en el Congreso de Podemos con listas separadas, porque una de las cosas que nos dejó el día de ayer fue que no llegaron a un acuerdo las dos corrientes para buscar listas conjuntas a Vista Alegre 2, que sabéis que era uno de los asuntos sobre los que se estaba tratando de negociar. Pero a cuenta de todo esto, ayer hubo mucho ruido político en los medios de comunicación al hilo de la tensión que se vive en esa organización. Monedero había hablado en un acto, y este vídeo fue recogido en numerosos programas de debate, tertulias, y esto ha desembocado en buena medida también el debate. Monedero había hablado en un acto de una suerte de estrategia iniciada por Íñigo Errejón para desvirtuar la candidatura de Pablo Iglesias. Y a partir de ahí, estas palabras fueron recogidas por alguien con un teléfono móvil y, han aparecido en informativos, programas de debate, y eso ha dado lugar a parte de la tensión que estamos viviendo en las últimas horas. Como no quiero confrontar a Pablo, lo que voy a hacer es debilito al secretario general, refuerzo mi secretaría política y con ayuda de los medios y con ayuda de lo que ocurra, en unos meses igual nos cargamos al secretario general y ya vengo yo. Así no se hacen las cosas en un partido de nuevo. Así no se hacen las cosas, y Íñigo Errejón acusó de mentir a Juan Carlos Monedero. Yo ya lo he dicho muy claro, yo creo que no está bien mentir y no está bien sobre todo intentar sembrar cizaña entre Pablo y yo, porque eso le hace daño al proyecto. Y por tanto creo que lo que nos debemos es una discusión política tranquila, entre compañeros, en la que podamos discutir de las ideas y del rumbo. Todo lo que sean las insinuaciones, los ataques o las palabras gruesas, creo que intentan sembrar cizaña y que por tanto no vienen al caso. Y a continuación contestó a Íñigo Errejón Juan Carlos Monedero, porque estas fueron declaraciones de Íñigo Errejón en La Sexta, y Juan Carlos Monedero contestó en 4. Claro que hay tensiones, es que eso es de sentido común. Y yo lo que estoy planteando es que me gustaría que esas tensiones de poder se presenten como tales, se presenten, yo quiero ocupar este espacio. Yo me he leído los documentos de Errejón. ¿Y qué he visto ahí? He visto que él, como ha decidido, o por lo menos es lo que está diciendo, no presentarse a la Secretaría General, está diseñando una Secretaría General prácticamente enjaulada, donde el secretario general da igual, incluso fíjate el programa político, que eso es una tontería suprema. O sea, que es como que le obligas a Sabina a cantar una canción de Bertín Osborne, no.
Eso decía Íñigo Errejón, y todo esto se concretaba, ya sabéis, a última hora de la noche. Carolina Vescansa dimitía de sus cargos en Podemos por el rechazo de Iglesias, dice el periódico El Mundo. Dice, una de las fundadoras de Podemos, Carolina Vescansa, decidió ayer abandonar la dirección del partido, rechazar su inclusión en las listas que se enfrentarán en el próximo Congreso, y Vescansa se había distanciado de Pablo Iglesias, que se consideró traicionado cuando ella promovió una tercera vía, una vía de acercamiento. Claro, venía de atrás. Esto nos lo ha dicho Carolina Vescansa esta mañana. No es una dimisión improvisada. La situación venía de atrás, no ha pillado de sorpresa por sorpresa a Pablo Iglesias. Si es que esto viene de atrás, porque insisto, llevamos muchas semanas intentando construir un acuerdo entre las candidaturas principales sobre puntos básicos. Entonces, esto no es un debate sobre si queríamos ir en las listas o no. Si la cuestión hubiera sido querer ir en las listas, pues nos hubiésemos quedado quietecitos y no hubiese pasado nada. Si no se trata de eso, se trata de intentar arreglar o ayudar a arreglar las cosas. Algo que lleva también el periódico La Razón en su portada, como le decíamos a Carolina Vescansa, que hoy... Pero lo que pasa es que lleva una interpretación, dice, ahonda la crisis de Podemos, deja la dirección de Podemos. Carolina Vescansa dice, abrió ayer un nuevo frente en la lucha fratricida que se vive entre Iglesias y Errejón al abandonar sus cargos en la dirección de Podemos y anunciar que no va a ir en ninguna de las listas de Vistalegre. La cofundadora critica que sus compañeros han dado la espalda a las bases, dice el periódico La Razón. Bueno, esto es lo que se refiere a la tensión de Podemos, pero claro, hay un elemento que es muy paradójico, porque paralelamente la vida parlamentaria continúa y allí Podemos está ejerciendo una enorme presión sobre el gobierno y se observa en las intervenciones parlamentarias. Ayer hubo varias intervenciones parlamentarias, tuvimos la oportunidad de escucharlo, pero esto no lo recogen los periódicos, que están focalizando más sobre estos elementos de tensión que se dan en el partido. Sin embargo, hubo momentos verdaderamente interesantes ayer en el Congreso. Decía Íñigo Errejón, la percepción sobre la corrupción de los ciudadanos es creciente y la desidia del gobierno va paralela. Los españoles pueden tener hipersensibilidad cuando han visto recientemente cómo alguien tan cualificado para solucionar el gran problema de la energía eléctrica en nuestro país, experto con un gran currículum, como ser delegado del Gobierno cuando el caso Prestige o como ser director de la Guardia Civil cuando la tragedia del Tarajal, es enchufado en Red Eléctrica Española por 150.000 euros al año. Yo creo que los españoles tienen motivos para sentir que hay una cultura de la impunidad. La cultura de la impunidad, que parece que nadie quiere terminar con ella. El Partido Popular intentó hacer una relación de las iniciativas que han puesto en marcha para luchar contra la corrupción, pero luego nos encontramos con esta suerte de puertas giratorias en las que al exdirector de la Guardia Civil de pronto le colocan en Red Eléctrica Española 150.000 euros, se calcula que va a cobrar, una persona que no tiene ningún conocimiento en la materia. En fin, ha provocado un auténtico escándalo en la vida política en el Parlamento. Ayer precisamente también otra de las intervenciones. Ahí vimos a Irene Montero hablando sobre la pobreza energética y también sobre desahucios. Y el resultado es que en nuestro país se está vulnerando sistemáticamente el derecho a una vivienda digna y adecuada. Así que yo quiero que nos expliquen por qué ponen ustedes al gobierno de todos los españoles al servicio de recurrir las leyes autonómicas que garantizan derechos, en lugar de ponerse ustedes a redactar derechos. Porque mire, en nuestro país cualquier persona, vote a quien vote, les vote a ustedes o nos vote a nosotros, sabe que no puede haber gente sin casas mientras hay casas sin gente y sabe que no puede haber nadie sin luz. Pero es que además lo dice el artículo 128 de la Constitución española, que dice que toda la riqueza del país, sea cual sea su titularidad, debe estar sometida al interés general. Vimos a Mariano Rajoy, lo hemos visto en las últimas 48 horas, bastante acorralado en términos parlamentarios, ¿no? Por eso es bastante llamativo que esté ocurriendo todo esto en el seno de los partidos políticos que se encuentran en esa situación de fragmentación, de división, de tensión, cuando por primera vez vemos a Mariano Rajoy parlamentariamente con una oportunidad para acorralar ciertas políticas. Vimos también, por ejemplo, al Partido Socialista cómo puso contra las cuerdas Torres Mora, contra las cuerdas al ministro de Cultura a cuenta de la bajada del IVA cultural, diciendo sí, pero ustedes, mucha intencionalidad, mucha promesa, pero
cada vez que les pedimos que bajen el IVA cultural, ustedes lo único que hacen es bloquear nuestras iniciativas. Torres Mora. Señor ministro, el 11 de noviembre del año 2016, del año pasado, presentamos una proposición de ley, nuestro grupo parlamentario, el Grupo Socialista, para que bajar el IVA de las entradas del cine y el IVA de otros productos culturales. El 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, recibimos el veto del Gobierno. Ni discusión, ni debate, ni enmienda. Veto. A esto es a lo que me refiero cuando digo que sus palabras son mejores que sus actos. Muchas gracias. Contestó el ministro de Cultura, pero nos llamó mucho la atención porque hizo una reflexión profundamente liberal, además defendiendo el dinero de los ciudadanos tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, no en las instituciones, no en las administraciones. El ministro de Cultura sobre la bajada del IVA cultural, que una vez más promete y promete que algún día puede que se dé. Vamos a bajar el IVA de los espectáculos en directo. Cuando cumplamos con la senda del déficit, bajaremos también el IVA de las entradas al cine. En nuestro ADN político, señor presidente, no está en subir los impuestos, está en bajarlos, porque creemos que donde mejor está el dinero es en los bolsillos de los españoles para que hagan con él lo que quieran. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Que nos sorprendió este discurso tan ultraliberal del ministro. Bueno, es postureo básicamente porque mucha promesa, pero aquí nadie baja el IVA de la cultura. Se promete, pero permanentemente se van imponiendo, claro, crecen los precios, hace muy difícil que la gente vaya al cine, al teatro. Por cierto, este fin de semana tenemos los Goya. Bueno, el caso es que mientras esto se está viviendo, claro, vemos una división muy profunda en los partidos políticos. Pedro Sánchez ayer hizo una reaparición en un local muy aclamado por los asistentes y habló precisamente de eso, de las necesidades del partido, de buscar una cierta comunión entre los diferentes sectores, pero claro, dijo, eso no es tan fácil, tiene unas necesidades. Todos los socialistas queremos la unidad, pero la unidad solo se va a construir con el voto de la militancia. El camino de la alianza entre las fuerzas progresistas con el Partido Socialista vertebrando ese cambio y poniendo fin a los gobiernos de la derecha, o el camino emprendido por la gestora y las fuerzas que le apoyan y que ha situado al socialismo español en tierra de nadie. El socialismo español que se ha quedado en tierra de nadie, decía Pedro Sánchez. Ayer también Susana Díaz tenía algún acto fuera, pero dijo, sobre el PSOE no me voy a pronunciar. Bueno, dicen que esperará a que se anuncien ya esté claro todo el calendario del Congreso, se acerque la fecha y entonces esperará ese momento para anunciar si da el paso. Mientras tanto, vemos a Donald Trump ha conseguido en una sola semana, en 10 días, enfadar a numerosísimos países. Os recomiendo que busquéis en mi timeline en Twitter. He enviado allí un mensaje de un corresponsal internacional que hacía una recopilación de los países que han salido enfadados en los últimos días, en las últimas horas, tras sus primeros contactos con Donald Trump. Enfados absolutamente brutales. Y ayer estábamos leyendo algunas notas de algunos corresponsales internacionales, decía Dori Toribio que hubo un lío diplomático con Australia monumental después de una llamada por teléfono que incluso concluyó con el presidente de los Estados Unidos colgándole el teléfono. Un lío diplomático con Australia que ha sido recogido por la CNN, por el Washington Post. Y si vemos el retrato, el mapa de los países que ya han salido enfrentados con Donald Trump, que no solamente nos encontramos a Canadá, a México, nos encontramos a numerosos países africanos, numerosos países árabes, ahora Australia, algunos países europeos, China. Bueno, dice, no se puede comprender que en solamente 2 semanas, hayan conseguido enfadar el presidente Trump a tantos y tantos países. Os recomiendo que lo miráis, es un tuit que hemos retuiteado. Y bueno, según los medios de comunicación, la conversación del primer ministro de Australia con Donald Trump acabó con Trump colgándole
el teléfono, y Donald Trump pues se lanzó después a la publicación de tweets. Así que hay una enorme tensión ahora también con Australia, el aislamiento al que se va a ver sometido Estados Unidos, un país que necesariamente buscaba el comercio exterior y los mercados exteriores. El aislamiento está siendo cada vez más evidente. Así que, en fin, bueno, esto hoy viene recogido en las portadas de los periódicos. Dice el periódico El País: el Parlamento Europeo veta al representante de Donald Trump. Socialistas y populares rechazan el nombre elegido por Estados Unidos para la Unión Europea. El nuevo presidente escoge a un juez ultraconservador para el Tribunal Supremo y el secretario general de la ONU pide a Washington que cese el bloqueo migratorio, dice el periódico El País. Ayer sí, efectivamente, el Parlamento Europeo vetó al representante que había elegido Donald Trump para representar a los Estados Unidos frente a Europa, el futuro embajador europeo de los Estados Unidos, y le vetaron por antieuropeo, por antieuropeísmo. Dice, un antieuropeísmo declarado. Esto me hizo mucha gracia, ¿no? Daba para la reflexión. O sea, se puede vetar a un embajador ante la Unión Europea por ser antieuropeo, pero un ministro privatizador puede ser ministro de la Sanidad Pública. Yo aplicaría el mismo criterio, porque en efecto, si un antieuropeo no puede llevar las relaciones europeas, ¿por qué un ministro que no cree en lo público puede ser ministro, por ejemplo, de Sanidad o de Educación? En fin, son cosas en espacios diferentes, pero bueno, me pareció que era coherente que el Parlamento Europeo dijese, no, un antieuropeo no va a venir aquí a desmantelar esto. Pues de la misma manera, no sé por qué permitimos que se vaya desmantelando espacios. En fin, escuchas La Cafetera. También sigue la tensión creciente entre Cataluña y el gobierno, entre el gobierno de Cataluña y el gobierno español. Rajoy, dispuesto a impedir el referéndum por la fuerza, dice el periódico El Mundo. El gobierno baraja aplicar el artículo 155 para precintar los colegios, tomar el mando de los Mossos, y la Generalitat dice que dispondrá en julio del sistema informático para recaudar todos los impuestos. Es que de pronto se han precipitado los acontecimientos, pero resulta raro porque Artur Mas dijo, lo sabéis porque lo pusimos aquí hace 2 o 3 días, en una entrevista que concedió a Onda Cero, dijo que el referéndum será en septiembre. Y sin embargo, lo que estamos viendo en la prensa es que hay un cierto acelerón en todo este proceso del referéndum. ¿Os acordáis las palabras de Artur Mas? ¿Cuándo va a ser el referéndum o la consulta o lo que acaba Pues siendo? como máximo en septiembre. El propio presidente Puigdemont anunció que como máximo en septiembre, y como máximo quiere decir como máximo, es decir, que puede ser antes. Sí, puede ser antes, pero ¿cómo de antes? Porque Pues hombre, como de antes será en torno del verano, lo que le decía, ¿eh? No será ahora en febrero ni en marzo, ¿no? Pero antes de septiembre, pues puede decir eso, pues o en septiembre o antes, y como que en agosto no se puede hacer, pues ustedes mismos, ¿no? En fin, y así está el panorama político. Tensiones con Cataluña, tensiones en los propios partidos políticos, tensiones con los Estados Unidos. Hay, bueno, digamos, una cierta desazón entre los ciudadanos, pero no hay que dejarse llevar tampoco, que no hay que permitir que nos invada esta sensación, porque, bueno, situaciones muy tensas ha vivido el planeta en muchas ocasiones y siempre hemos salido adelante y hay enormes oportunidades y miramos hacia el futuro. Sabéis que hay una agenda, la agenda setting, la agenda que marcan los grandes medios de comunicación, y una agenda diferente, que es la agenda de La Cafetera, aquel otro espacio donde ponemos el foco. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial.
cosa, es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a... Estás escuchando La Cafetera. Bueno, me vais a permitir que volvamos la mirada a un hecho que es dramático, ocurrido la semana pasada, que ha pasado sin apenas recorrido por las páginas de los periódicos españoles. El pasado viernes apareció en las playas de Barbate, en Cádiz, un niño de 6 años muerto. Apenas se le dedicaron unas palabras en las noticias y nosotros no vamos a contribuir a eso. La prensa internacional está hablando de esto, habla del Ailán español, así es como lo han bautizado. Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, vamos al principio. ¿Cuándo se tuvo noticia por primera vez de lo que había ocurrido? Bueno, nosotros empezamos a tener noticias el sábado por la tarde, pero efectivamente el viernes por la mañana parece ser que el subdelegado del gobierno lo confirmó a un medio local y algunas ONG, como por ejemplo la Comisión Diocesana de Migraciones, que es muy activa y hace una labor extraordinaria, empezó a difundirlo a través de su habitual portavoz, Gabriel Delgado, a través de tuit, ¿no? Entonces pues ya empezó a circular, pero bueno, realmente el gobierno pues no confirmó. La gente que llamamos a diferentes administraciones implicadas no sabían nada, como el Ayuntamiento de Barbate no se le había comunicado. En suma, no se ocultó, pero desde luego no se favoreció que se difundiera el tema, ni se dio información suficiente a los medios de comunicación. ¿Sabemos quién era? ¿Por qué llegó hasta allí? Bueno, en principio es una hipótesis, que es una de las personas que venía en una de las pateras que desaparecieron en el naufragio del 13 y 14 de enero, aquí también en las playas de Cádiz. Parece ser que se llamaba Samuel. Es una hipótesis porque es uno de los niños desaparecidos en aquellas pateras. Venían del Congo, venía con su madre, la madre también está desaparecida. Es verdaderamente una tragedia familiar. Entonces ahora hay un proceso de identificación que está en manos de ONGs y también de responsabilidad, en definitiva, de la Administración y del Estado. Sí, porque somos totalmente ajenos al periplo que evidentemente es dramático, no ya de las víctimas de estas situaciones, sino el periplo dramático de las familias después cuando están buscando a sus seres queridos y llaman a España, preguntan a las organizaciones, preguntan a ONGs, preguntan a instituciones, tienen que venir ellos a identificar o bien fotografías o bien cadáveres. Es un periplo totalmente desconocido, ¿no? Efectivamente, el sufrimiento de tener que despedir a una familia que va a correr un peligro evidente para cruzar el estrecho y que ha pasado 5.000 kilómetros para llegar a Marruecos y que luego se arriesga a subir a esas pateras de muerte, pues a ese sufrimiento se le añade el sufrimiento de no saber dónde están sus familiares, si es o no es uno de los cadáveres, si es o no es uno de los desaparecidos. Y son ellos muchas veces los que tienen realmente que informarse, que buscar, rebuscar, acudir a tanatorios, acudir a ONG, alguna de ellas como Algeciras Acoge, que hace una labor encomiable en este sentido, y en definitiva es un sufrimiento añadido. No hay medios del Estado suficientes para que este proceso se lleve a cabo felizmente y de forma rápida, que es lo que quieren en definitiva los familiares. En cambio hay medios de todo tipo. Yo creo que hay hasta un negocio en el control, en el cierre de fronteras, en las alambradas, en despliegue militar, despliegue policial, el fronte, en definitiva miles y miles de millones para rechazar a los pobres del tercer mundo o a la gente que huye de las guerras y de las miserias, y en cambio ni un duro para socorrer a las familias, para socorrer a las víctimas y para intentar actuar con un poco de humanidad. Vosotros, Rafael, estáis trabajando, denunciáis estas situaciones. ¿Qué nos está pasando? Porque hay una absoluta inhumanidad, incluso en mirar para otro lado, ¿no? Como sociedad algo nos está ocurriendo. Efectivamente, es una de las preguntas que nos hemos hecho en las concentraciones y en las protestas que hemos realizado estos días, hace unas semanas en Cádiz, antes de ayer en Barbate, y la pregunta es, ¿nos está dominando la indiferencia? La indiferencia socialmente hablando, porque es evidente que a los poderosos y a los gobiernos de España y de Europa esto les pasa de lado, no tiene, son daños colaterales de una política que para ellos es necesaria, ¿no? Y por lo tanto no actúan ni se conmueven. Se conmovieron con Ailán porque la opinión pública realmente se movilizó en aquel momento. Fue un momento de septiembre del año pasado, del año anterior, quiero decir.
pero después ni siquiera lágrimas de cocodrilo, es decir, que realmente no tiene. Pero la sociedad empezó a cundir también, por desgracia, esa sensación. Y yo creo que está adjunta a otra sensación que empieza a dominarnos, que es la sensación de impotencia. Hemos hecho manifiestos, hemos ido a la Unión Europea, al Parlamento Europeo, nos hemos concentrado, manifestaciones a veces masivas, pancartas, escritos, etcétera, etcétera. Pero parece ser que esta gente, los que mandan en la Unión Europea y en nuestro gobierno, hacen oídos sordos y no tienen en cuenta esa efervescencia popular. Tienen en cuenta otra, la más rastrera, la que tiene los sentimientos más oscuros del ser humano, el racismo, la xenofobia. Esa sí la tienen en cuenta y actúan conforme a ella, pero no la otra, que también existe, de solidaridad y de deseo de que se trate a estas personas con un proceso de acogida, con solidaridad y con generosidad, ¿no? Bueno, pues se llama Samuel o Ailán o Antonio, se podía llamar de cualquier forma. Era un niño de 6 años que ha aparecido en una playa. Es un suceso absolutamente dramático, pero tan revelador sobre nosotros mismos, sobre la forma en la que estamos afrontando este tema. Rafael Lara, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, muchísimas gracias, de verdad. Un saludo, muy buenos días. Gracias, un saludo. Hasta luego. Estás escuchando La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, y empezamos con la agenda de La Cafetera y empezamos con una noticia que nos envía Letra Escarlata, también un poco dirigida y relacionado con lo que hemos comentado, y es que la cooperación española en educación ha caído un 90% en 7 años. Lo cuenta elmundo.es, y es que se ha pasado de los 354 millones de euros en 2008 a 34 millones en 2015. La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo achaca esta caída a la reducción de fondos y no a la falta de compromiso del Gobierno. Juan Palomo, 74, dice: ¿qué hacemos para salvar Doñana? Recuerda que hoy es el Día Mundial de los Humedales, como habréis visto también que es trending topic, y Público.es asegura que se ha dejado perder Doñana, que la denomina como la joya medioambiental de España. Es el único humedal de España que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el área más importante de Europa para las aves migratorias. Y este periódico dice: pese a todo, el Parque Nacional de Doñana se muere o lo dejamos morir por cuestiones como la extracción incesante de agua para los regadíos de la zona, la sobreexplotación de las aguas subterráneas o los vertidos contaminantes, entre otras cuestiones. Y varias organizaciones responden a esto y alertan de que pueden ser daños irreversibles. Berka nos recuerda una buena noticia, y es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dejará de considerar la transexualidad un trastorno, pero pasará a llamarla incongruencia de género. Esto ya tampoco es tan buena noticia. La envía a Berka y dice que la Organización Mundial, como decimos, publicará en 2018 la nueva edición de su manual de enfermedades, que sustituirá la vigente desde 1990. La transexualidad abandonará el capítulo de trastornos y pasará al de condiciones relativas a la salud sexual. David Expatriado nos dice: una carta de la cúpula militar sobre el YAU 42 confirma que Trillo autorizaba los vuelos. Es una exclusiva del diario.es que asegura que Federico Trillo tenía la última palabra a la hora de contratar vuelos como el YAU 42. Así lo señala una carta enviada por un alto mando del Estado Mayor Conjunto de la Defensa al que era jefe del Estado Mayor de la Armada, el entonces almirante Sebastián Zaragoza Soto. Esta carta pone en cuestión los argumentos esgrimidos por Trillo todos estos años, eludiendo su responsabilidad. Y además asegura el diario.es que el remitente de la carta también critica a Trillo por culpar a los militares de la tragedia. Dice: parece que solo se achaca la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. Zarracuca nos cuenta que la patronal admite que solo bajará el paro con empleo precario. Y nos remite a una información que habla de la presentación del informe Las consecuencias de la subida del salario mínimo en España. El crecimiento económico crea empleos de baja cualificación que son necesarios, ha dicho el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la COE, que se llama José Luis Feito. Y sobre la pobreza, Marta R20
terminamos con ella, la pobreza es un factor de riesgo para la salud. Así lo asegura en un estudio que han recogido varios medios como por ejemplo Infolibre. Los resultados fueron claros. Los participantes más pobres tenían tasas de mortalidad más altas que los ricos. Exactamente, la pobreza estaba relacionada con una reducción de la esperanza de vida de más de 2 años entre los 40 y los 85 años, mayor que por el consumo de alcohol, la obesidad o la hipertensión, con lo cual la pobreza sí que nos afecta. Día Resistencia, me ha encantado la intervención de Vescansa. Creo que destila un poco la energía de Carmena, la de asertividad, trabajar y explicar, siempre evitando cualquier confrontación. Yo creo que ese es el camino, ¿eh? Nada habla más del espíritu y de la voluntad de uno mismo que el ejemplo que da y de su trabajo. Cafetera. Pedro Morenés, exministro de Defensa de España, relacionado con la industria armamentística hasta el tuétano. Será el próximo embajador de España en Estados Unidos. Todo en orden, ¿no? Un saludo. Bueno, despedimos a las emisoras por FM, a las emisoras comunitarias que se conectan a este programa de 8:30 a 9:30. Nosotros continuamos todavía aquí unos minutos más para poder charlar de forma sosegada. Ya las despedidas a veces se hacen en este programa, ya sabéis. Una despedida, somos un programa un tanto anárquico. No podía ser de otra manera, un programa que se hace desde un garaje de una forma clandestina, pero necesariamente, en fin, tenemos que tener un cierto rigor para con las emisoras que se conectan desde fuera. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. Por cierto, que ayer tuvimos un encuentro absolutamente maravilloso por la tarde, un encuentro clandestino con Enrique Quesada, con Pachi Freitez, María.es. Me estaban preparando una emboscada que fue revelada. Yo agradecí que me dieras el soplo. Yo me chivé. Entonces irrumpí porque uno de los compromisos también del programa, claro, va pasando el tiempo, ¿no? Ya vamos al cuarto año habíamos dicho, ¿no? Hemos cumplido hemos cumplido 3 y vamos al cuarto, pero todavía no tenemos el cuarto, todavía no hemos llegado. Bueno, pues claro, pero Radio Cable ya cumple ahora en mayo 20 años. 20 años desde aquel ordenador tuve que pedir un crédito a Caja Madrid. Lo que no sé muy bien es ni cómo me lo dieron, porque un chaval se presentó en una oficina y pidió un crédito para comprarse un ordenador y montar Radio Cable en la habitación de casa de mi madre. Aquellas entrevistas, yo me acuerdo con mi madre, estaba por allí por casa y entonces aparecía un político, cruzaba y veía el salón, la cocina y decía, ¿pero dónde me han traído? ¿Qué es esto? Bueno, han pasado 20 años que se cumplen ahora en mayo y entonces habíamos pensado hacer algún tipo de homenaje, y como además la audiencia de este programa insiste sistemáticamente en que tenemos que hacer un encuentro, y insiste además con mucha sabiduría, que tenemos que hacer un encuentro. Así que ya vas a desvelar todo. Sí. Bueno, estamos calculando, sí, hombre, si yo me he enterado, ya que yo reviento la sorpresa que me teníais preparada. Tú te rechivas, ¿no? Pues entonces me rechivo. Sí, las cosas hay que socializarlas, hay que compartirlas. Uno de los objetos de este programa es la transparencia, la mayor transparencia posible. Bien, el caso es que, como hay muchos oyentes que están pidiendo que nos desvirtualicemos, que hagamos un gran encuentro de oyentes, que nos juntemos, que disfrutemos de la vida, pues una de las cosas que se pusieron de acuerdo Pachi Freitez, Enrique Quesada, María.es y otros oyentes de los que he visto que han tenido algún tipo de participación o conocimiento de esta situación para montar un evento en el que nos podamos encontrar. Yo lo agradezco porque si hubiera tenido que salir de mí montar un evento de esta... Yo ya ayer entré en pánico cuando les oía hablar, así que... Pero bueno, estamos especulando, algún día de mayo, veremos a ver en qué fecha exactamente, todo eso está un poco abierto, hacer un encuentro en Madrid un sábado que permitiría a gente de fuera poderse acercar, por la mañana un encuentro, luego sí seguir o bien con alguna comida o bien después tomando alguna cerveza, ya veremos cuál es el formato exacto y qué es lo que se puede hacer, pero un encuentro para desvirtualizar. Así que con ese objeto ayer nos vimos a Enrique Quesada. A ver cómo sale. Bueno, ya nos iremos dando cuenta también. Sí, porque una de las cosas que hablamos es hacer un programa en directo, que la gente asista al programa en directo. Y bueno, ya le dijimos a Pachi y a Enrique
que no se van a quedar de brazos cruzados, que aquí No, vamos a estar todos Claro, aportando nuestro grano de arena. Los oyentes que vengan van a tener que participar de ese acontecimiento y eso supone también, entre otras cosas, participar en la vida del programa. Ya veremos a ver qué se nos ocurre porque, en fin, todo esto todavía queda un tiempo. Claro, habrá gente que está en otros países. Bueno, ya veremos a ver cómo podemos desvirtualizarlo de una manera o de otra haciendo ese mismo programa. Lo vamos a socializar a través de un programa que se va a emitir y se va a escuchar, o sea que se puede participar de muchas formas activamente, como bien sabéis, ¿no? Pero bueno, en todo caso, contaros esto para adelantaros eso, porque la vida hay que celebrarla y eso nos gusta y nos parece bien. El otro día estuve, de hecho te lo conté. ¿Estuviste celebrando la vida? Cuéntanos, María.es. No, estuve comiendo con mis padres y unos amigos de mis padres, ¿no? Entonces empezábamos a hablar sobre las celebraciones y todo esto. Yo había veces que decía, pero es que es una complicación muchas veces, tal. Y una amiga de mi padre me decía, Blanca me decía, María, dice, la vida pasa muy rápido, dice, y las cosas hay que celebrarlas y hay que vivirlas porque solo pasan una vez. Sí, y tiene toda la esto ya lo razón. conté aquí una vez. A mí, cuando empezaba la crisis económica y la gente hablaba de desazón y además desazón no verbalizada, porque no sabemos qué nos preocupa, pero no estamos eufóricos, no estamos tan bien como hemos estado en otras ocasiones, porque hay, y sobre todo la ha habido muy fuerte, una profunda inquietud con el trabajo, con las situaciones, bueno, todos lo sabéis. Y entonces lo pregunté a Leo Bassi, que además de cómico, es doctor en filosofía, y un día charlando por la tarde, bueno, es que os tengo que contar un viaje que me invitó. Lo que pasa es que Leo, no sé si desvelo, bueno, algo ya he contado aquí en el programa. Bueno, termino y os cuento la anécdota del viaje de Leo Bassi. Pero charlando con él, me dijo, mira, Fernando, hay que recuperar la esencia de la felicidad, que la esencia de la felicidad no consiste en el trabajo, no consiste en el dinero, no consiste en los viajes, consiste en juntarte con amigos, en sacar una guitarra, poner una botella de vino encima de la mesa y terminar cantando. Y esa es la esencia de la felicidad, y la verdad es que me pareció tan descriptiva y tan real a la vez. Hemos renunciado, hemos olvidado dónde está la verdadera esencia de lo que nos hace felices, lo que convierte cada momento en algo especial, en algo que recuerdas después, que te vuelve a alimentar, te vuelve a estimular otra vez los recuerdos y la ilusión. Y eso sucede muchas veces con pequeños momentos. Si nos paramos a pensar cuál es el momento que más feliz te ha hecho, probablemente esté relacionado con algo así. Está relacionado con juntarte con la gente a la que quieres, está relacionado con hacer especial un momento normal, ¿no? Así que, bueno, tenemos la intención de esto, pero... Lo que me alucina muchísimo es también todos los mensajes, ¿no? Por ejemplo, Carmen Quintana dice, yo estoy en Canarias, pero me encantaría ir. Y muchos de vosotros lo estáis diciendo, o sea, me parece Carmen, alucinante además, nos encantaría, el compromiso que hay, es alucinante. Hay un montón de gente, por eso, entre otras cosas, decía Pachi Freite, tiene que ser un sábado, porque eso puede permitir a la gente que venga, incluso a gente que venga y se vuelva en el día. Igual para Canarias es difícil, ¿no? Pero habrá otros lugares donde sea fácil, y es verdad, nos tenemos que desvirtualizar y nos tenemos que encontrar, ¿no? Y nos tenemos que ver. Bueno, a mí me da un poco de vértigo, pero no pasa nada porque somos jóvenes. Te va a entrar miedo escénico. Bueno, se lo dijimos ayer a Pachi Freite, porque Pachi Freite decía, bueno, claro, nada, os colocáis ahí delante del escenario y hacéis el programa en directo. Claro, ya. Para él es algo normal. Y nosotros decíamos, claro, bajo la atenta mirada de 300 personas, mientras tú es que eres actor, macho. Es claro. Que... Pero bueno, con la ayuda de además Pachi, nosotros que estamos aquí en el búnker, que estamos aquí los dos solos. Nosotros estamos aislados. No, y luego hay yo una ya cosa cuando que salgo de aquí me acojono, vamos. Yo le trasladaba a Pachi que hay una dificultad, porque claro, nosotros cuando estamos en el programa estamos, aunque no lo parezca, pero estamos bastante concentrados en el programa. Entonces no somos las personas más cariñosas de la Tierra. O sea, estamos a lo que estamos porque una cosa sale mal y se cae todo. Se cae la emisión, se cae tal. Entonces, claro, es muy difícil estar a muchas cosas a la vez y digo, bueno, allí hay que compatibilizarlo. Y que parezcas buena gente, que no se vea que me pegas y todo eso. No, a ver, qué fuerte. Claro, oye, habrá que... ¡Oh, ya se me ha ocurrido! No sabía la escenografía, la tengo clarísima. Pachi, Enrique, la tengo clarísima. Necesito unos sacos terreros qué fuerte, que separen mi... Sí, claro, yo me pongo debajo del escenario, ¿no? No, y tú te pones a un lado con un casco, así un casco de la Segunda Guerra Mundial verde, y yo detrás de unos sacos terreros lo veo clarísimo. Pachi, la escenografía es sencilla... Creo que es un poco violenta. María.es se ha especializado en sacarle los ojos a sus enemigos con cucharillas de plástico. ¡Qué fuerte! Bueno, esperamos que se concrete y si no viviremos de la ilusión. ¿Sabéis lo que me pasa a veces? Yo intento celebrar las cosas cuando todavía no han pasado. Eso a veces produce frustraciones. Hay gente que dice, no, oye, no cuelgues la piel de toro cuando no la tienes. O sea, a lo mejor este acto no se celebra nunca,
Pero hoy lo que nos vamos a divertir preveyendo e imaginando a María.es con una cucharilla de plástico en la mano. Amor. ¿El qué? Que luego yo soy soy un trozo de pan. Sí. Hombre. Bueno, nos vamos de hecho tengo testigos. Lo pueden corroborar Enrique Quesada y Pachi Freites. Mira, dice Carmen Quintana, estamos los de Canarias, es casi otro país, yo me saco ya el billete. Y dice Ángel Trianero, en este programa somos muy felices, eso me gusta mucho, porque este programa, entre otras cosas, además de un programa de información de actualidad, donde debatimos y conversamos sobre lo que le está ocurriendo a este pequeño mundo, también es un programa que tiene que servir necesariamente, y ese es el objeto de su nacimiento, como compañía para un montón de gente, y se ha convertido en una gran familia. Así que desde esta familia, pues muchísimas gracias a todos por vuestra compañía hoy, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor todo lo que está ocurriendo, y mañana volvemos. Mañana más. María.es, gracias. Gracias, pero que sepáis que yo no uso cuchara, ¿vale? Claro, saca los ojos con los dedos. Adiós a todos. Hasta mañana. Cuidaos mucho. Sed felices. No dejéis que nadie os amargue el día. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Menudo tiarro, ya puedes relajarte. No te voy a lanzar hoy. Estabas ahí pendiente a ver si te lanzaba hoy el jingle. Ayer le hice una labor de acoso. Le lancé a las 4:30 de la tarde o a las 5. Estaba yo además levantándome de la siesta y le puse un mensajito con un link. ¡Ostras, menudo tiarro! Mira lo que he encontrado. ¿Has escuchado esto? Y era un link al jingle de Tennessee. Yo no creo de ningún modo que es una generación perdida. Esta generación, gracias a esa perdición, aprenderá muchísimo. Es más fácil engañar a los que viven bien que a los que han tenido que sufrir. El poder económico no nos prepara para pensar. Se habla mucho de la libertad de expresión, pero es mucho más importante la libertad de pensamiento. Porque si yo le concedo a usted libertad de expresión, le dejo que diga lo que quiera. Pero si previamente he colonizado su pensamiento, inculcándole ideas que a mí me convienen, no interesa para nada su libertad de expresión.